Vámonos con los temas importantes. Ricardo N., el exdirector del deporte de Guasave, Sinaloa, fue detenido en Utah, en los Estados Unidos. El exfuncionario de la administración de Rubén Rocha Moya es acusado de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo. Fue encontrado en una habitación de hotel por agentes del FBI, quienes lo localizaron con más de 11 kilos de esta droga de fentanilo. El detenido de 54 años ocupó el cargo de esta oficina del deporte en Sinaloa entre 2021 y 2024. Y la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que vaya a promover la desaparición de poderes en Sinaloa. Explicó que el Congreso local deberá designar a un gobernador sustituto tras la licencia de Rubén Rocha Moya. La persona designada deberá permanecer en el cargo hasta concluir el periodo constitucional, que termina en 2027. Hay que decir que constitucionalmente los estados tienen autonomía en este sentido, a menos que hubiera una situación de desaparición de poderes o algo así, que no es el caso, evidente. Que está funcionando el Congreso, está funcionando el Poder Judicial. Creo que desde 1800, no sé cuánto, no hay una situación de desaparición de poderes, entonces no es el caso. Desaparición de poderes, entonces no es el caso. Entonces el Congreso está en funciones y de manera autónoma deben tomar la mejor decisión las diputadas y los diputados de Sinaloa. Y a las 8 de la mañana, hora local, está fijada la sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa para definir quién será el nuevo gobernador o gobernadora tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, luego de haber estado 34 horas, apenas 34 horas, fugaz este regreso a la oficina de su palacio de gobierno allá en Sinaloa por parte de Rubén Rocha Moya. Se espera que sea presentada esta solicitud para tener ya un nuevo gobernador y sometida a votación la propuesta de la persona que asumirá el cargo en sustitución de Rubén Rocha Moya. Entre los nombres que suenan para tomar las riendas del Ejecutivo Estatal están Geraldine Bonilla, quien ya fue la gobernadora interina, pero también Julio Verdeguer, exsecretario de Agricultura Federal, y María Teresa Ochoa, también David Moreno Lizárraga. Son los 4 que podrían estar a cargo del gobierno de Sinaloa, seguramente de aquí hasta que acabe el gobierno, porque no se ven las condiciones para que Rocha Moya pueda volver como gobernador en funciones. Y con la consigna de fuera Rocha, ciudadanos se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa. Presentaron ante el Congreso una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya. Exigieron que se elija como gobernador sustituto a una persona sin vínculos con Rocha Moya ni con su círculo. Aseguraron que el Estado necesita un cambio de rumbo, particularmente en materia de seguridad. Y sin fuero y bajo investigación, así es como legisladores de Morena y sus aliados consideran que debe enfrentar a Enrique Insunza los señalamientos en su contra, que dijo que va a regresar ya pronto a su escaño del Senado de la República, a ver si no tiene que poner sus barbas a remojar después de Rocha Moya el fin de semana. Senadores y diputados de Morena pidieron a su compañero, el morenista Enrique Insunza, solicite licencia ante los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado. El diputado federal Arturo Ávila refirió que Insunza debería enfrentar las acusaciones en su contra sin la protección constitucional del fuero. Que cualquier persona que tenga un señalamiento tan delicado como el que existe, ¿no?, debe de caminar en la misma ruta de someterse al escrutinio de la justicia, de permitir que las autoridades lleven a cabo sus investigaciones. Y creo sin duda que la mejor forma de someterse al escrutinio de la justicia es sin fuero constitucional. Lo creo, lo he dicho aquí.
Ávila reiteró que sería una imprudencia que Insunza regresara al Senado de la República ahora que arranque el periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre. Los senadores Óscar Cantón Cetina y Gerardo Fernández Noroña se pronunciaron en este mismo sentido. Los aliados coincidieron en que no regrese al cargo. El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró que Insunza debería seguir el mismo criterio planteado por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras se desarrolla el proceso de investigación. Lo recomendable, sin duda, para nuestro compañero es particularmente él, quien ha reiterado que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de asuntos. Yo creo que lo mejor es mantener la licencia. El retorno por unas horas de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa y posterior licencia al cargo confrontó a los legisladores. La oposición pidió la desaparición de poderes en el Estado y que el morenista enfrente a la justicia y sea extraditado. Mientras que Morena y los aliados aseguraron que la 4T se mantiene en unidad y sobre todo en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Este lunes fue la última sesión de la comisión permanente y el 1 de septiembre arranca el periodo ordinario de sesiones. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y vincularon a proceso a Fausto N., considerado testigo clave en el caso de Ismael El Mayo Zambada y el homicidio de Héctor Cuen Ojeda. La Fiscalía, Héctor Melesio Cuen, el exrector de la Universidad de Sinaloa, la Fiscalía General de la República lo acusa de encubrimiento y falsedad de declaraciones. Fausto N. acompañó a Cuen a una reunión en Sinaloa el 25 de julio de 2024 en la que habría ocurrido este secuestro del Mayo y el asesinato posterior del exrector de la Universidad de Sinaloa. El juez fijó 3 meses para la investigación complementaria. Y el gobierno de los Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que se encuentran en Mexicali, Baja California, por una posible amenaza reportada para este martes. Ordenó la suspensión de actividades de su personal y restringió los viajes a la ciudad. Recomendó además evitar edificios de gobierno y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades mexicanas. El secretario de Seguridad Pública de Baja California, Laureano Carrillo, confirmó que hay operativos de prevención y vigilancia por parte de la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y la Fiscalía de la entidad. Bueno, pues cada vez más y más testigos de 2 casos. Uno, lo que tiene que ver con todo este asunto del Mayo Zambada. ¿Se acuerdan cuántas veces decía el expresidente López Obrador y también la actual presidenta Claudia Sheinbaum? Queremos pruebas no solo de lo de Rubén Rocha Moya, pero también que nos expliquen cómo y por qué se llevaron y sustrajeron a el Mayo Zambada de esa manera que lo hicieron, ¿no? No porque no querían que se lo llevaran, pero que pues no fueron por los cauces institucionales, ¿no? Por la vía institucional, que hubiera sido un proceso larguísimo y seguramente o muy probablemente no se habría dado esa extradición o esa expulsión del Mayo Zambada tras su detención. Bueno, una detención muy sui generis, ¿no? Porque fue emboscado, fue engañado por uno de los hijos del Chapo Guzmán, fue subido a un avión para llevarlo a Estados Unidos. Todo esto de forma privada y en Estados Unidos pues ya llegó, ya lo tenemos aquí, vámonos ahora sí al juicio que por cierto lo sentenciaron recientemente después de que se declaró culpable por varios delitos, entre ellos el tráfico de drogas. Bueno, hay más testigos sobre lo que pasó, no solo con este caso del Mayo Zambada y cómo se fue a Estados Unidos, ¿no? Cómo se lo llevaron a Estados Unidos, pero también de Héctor Melesio Cuen, el exrector de la Universidad de Sinaloa, que era amigo de Rocha Moya, pero después se pelearon y en este último tramo de su relación pues estaban encontrados, pues estaban con problemas, con peleas y bueno, pues se culpa incluso al propio Rocha Moya y al círculo de Rocha Moya de su asesinato. Esto extraoficialmente pues en declaraciones que han hecho cercanos y testigos. Vamos a ver qué dice ahora este otro testigo que era pues el chofer ni más ni menos que Héctor Melesio Cuen. Eso es lo que tiene que ver con Sinaloa,
con el caso Rocha Moya, con las acusaciones que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta oficina, como le dice la presidenta, ayer por cierto dijo el gobierno de Estados Unidos, después dijo, bueno, el Departamento de Estado, y después dijo, bueno, una oficina del Departamento de Estado es el gobierno de Estados Unidos, porque pues nada más habrá que escuchar a todos los funcionarios del Gabinete de Seguridad de Donald Trump y a los funcionarios de las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos para saber que pues, es todo el gobierno de Estados Unidos quien está poniendo el dedo y la mira sobre funcionarios y políticos coludidos presuntamente con el crimen organizado, con los grupos criminales, en particular los narcotraficantes. Está ese caso y está el caso del huachicol fiscal, con también testigos como Fernando Farías Laguna, que ya fue expulsado de Argentina y regresó a México, pues para enfrentar su proceso judicial en el altiplano. Lo acusan de huachicol fiscal y de otros delitos, y vamos a ver qué tiene que decir sobre Rafael Ojeda, el exsecretario de Marina del gobierno de López Obrador, y sobre pues cómo estaba esa red de corrupción y de colusión para que el huachicol fiscal pudiera hacer este negocio multimillonario de 600 mil millones de pesos, por lo menos, según lo revelado por el propio gobierno federal, por la procuradora fiscal en su momento. Vamos a ver qué tienen que pues, reportar estos testigos y quienes participaron en todos estos crímenes que involucran pues, al morenismo, ¿no? A la 4T de alguna manera, o de muchas maneras, tanto el huachicol fiscal como el asunto de Sinaloa, el asesinato de Héctor Melesio Cuen, de cómo se llevaron al Mayo Zambada y, por supuesto, pues de esta colusión que acusa el gobierno de Estados Unidos que existió con Rocha Moya y otros 9 sinaloenses, incluido Enrique Insunza, que les decía quiere regresar al Congreso, a la Cámara de Senadores, pues como si no hubiera pasado nada. Imagínense, después de lo que sucedió con Rocha Moya, no creo que vaya a tomarse ese atrevimiento Enrique Insunza de regresar, pero bueno, están indiciados por el gobierno de Estados Unidos y es un caso que estará abierto, quién sabe hasta cuándo, ¿eh? Yo creo que la presidenta, hoy más que nunca, la propia Fiscalía General de la República, tienen la presión de dar resultados con este caso de Rocha Moya, porque si es inocente realmente, si no hay pruebas, como dice la presidenta, que no le ha mandado a Estados Unidos, pues entonces, ¿por qué no lo dejaron volver a sus funciones de gobernador? Si no hay nada, si es inocente. Bueno, pues ahí está. Ahí dejamos la pregunta abierta. Vámonos ahora con un resumen de la información más importante que está sucediendo a nivel nacional. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó las licencias por tiempo indefinido de los diputados Sergio Mayer y Hugo Eric Flores. Mayer dejará sus funciones legislativas a partir del 31 de agosto, mientras que Flores se separará del cargo desde el 1 de septiembre. Sergio Mayer ya había solicitado licencia este año para participar en un reality show y en mayo renunció a su militancia en Morena. Una mujer murió tras una fuerte tormenta que provocó inundaciones en distintos puntos de Acapulco, Guerrero. Las lluvias intensas generaron corrientes que arrastraron vehículos y complicaron la circulación en varias avenidas, incluida la costera Miguel Alemán. Las autoridades activaron un plan para apoyar a la población y realizar labores de auxilio. Autoridades federales aseguraron 12 cajas con cerca de media tonelada de mercurio en una empresa de paquetería en la alcaldía Gustavo Amadero. El hallazgo ocurrió después de que una de las cajas se rompiera y provocara el derrame de líquido. Elementos de emergencia acordonaron el sitio y personal especializado realizó las labores necesarias para contener el material. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar el origen del mercurio y las responsabilidades por su traslado. 7:16 de la mañana, vámonos a una pausa, la primera. Ya saben que mientras regresamos, estamos aquí en las redes sociales, síganos en X, @Heraldo_TV, en mi cuenta personal, @Mario Mal, y también en Facebook y en Instagram nos encuentran como Heraldo Televisión. Ya volvemos. Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y vamos con más información. Me enlazo con Gerardo Galicia, quien se encuentra en la alcaldía Iztapalapa.
Hay una volcadura de un camión por allá. Adelante. Muy buenos días, Gerardo. Mario, excelente mañana y tenemos información relevante para nuestros amigos que desean utilizar o incorporarse a la carretera federal Los Reyes Texcoco. Un camión que transportaba varios rollos que pesan varias toneladas. Prácticamente estuvo a punto de volcar. Al parecer tuvo un desperfecto en la parte baja. Se rompió parte del muelle y parte de la transmisión debido al exceso de peso. Son rollos de papel que pesan cerca de 1,5 toneladas, por lo menos llevaba 14 de ellos. Y esto fue un factor para que sufriera esta avería y estuviese a punto de volcar. Esto ocurre en la incorporación de la calzada Ignacio Zaragoza hacia la carretera federal Los Reyes Texcoco. Y por esta situación, elementos de tránsito de la Policía Capitalina han tenido que cerrar esta importante arteria. Así que habrá que tomarlo en cuenta. La parte baja del distribuidor vial de la Concordia presenta severos problemas para transitar hacia la carretera federal La México-Puebla. Habrá que incorporarse de preferencia por la calzada Ermita-Iztapalapa y de esta manera evitan los cierres a la circulación que están realizando los elementos de la Policía Capitalina. Se está a la espera de una grúa para poder mover este vehículo y también estos rollos de papel que por lo menos pesa 1,5 toneladas cada uno de ellos, y como podrás apreciar quedaron prácticamente regados en la parte baja del distribuidor vial de la Concordia. El sentido opuesto hacia la Ciudad de México no hay afectación, pueden utilizar Zaragoza sin ningún problema. Por lo pronto, el reporte y nosotros seguimos muy pendientes. Gracias, Gerardo, estamos en contacto. Ya le comentaba sobre la situación política de Sinaloa y vamos a conversar del panorama económico con Marta Reyes Zazueta, quien es presidenta estatal de Coparmex. Hola Marta, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por seguirnos dando voz para evidenciar todo lo que está pasando aquí en Sinaloa. ¿Cuál es la situación actual de Sinaloa, la economía, el empleo, los comercios? Adelante. Pues mira, cuando se puede pensar que ya llegamos al fondo, se esmeran mucho para seguir hundiéndonos. Inestabilidad, incertidumbre, angustia, falta de coordinación. Eso es lo que está sucediendo ahorita. La inseguridad no ha parado, al contrario, sigue acentuándose, sobre todo en el sur del estado. También aquí en el centro del estado ha habido eventos de inseguridad, porque es evidente, y lo esperamos los sinaloenses, porque el gobierno federal y el gobierno estatal no están enfocados en fortalecer las estrategias de seguridad y que se lleven a cabo. Mandan militares, pero no están dirigiéndolos, no están supervisando, porque están ahorita en ese pleito interno de quién queda en el poder, no quién gobierna, quién administra, quién da certeza a los sinaloenses. Y tan evidente que todavía hoy, a pesar de la orden que le dio la presidenta de la República, que ayer quedara, se lo pasaron por el Arco del Triunfo, y hasta ahorita a las 8 de la mañana convocaron para proponer los perfiles que se consideran para los intereses del partido, no de los ciudadanos, quién va a gobernar. Uh-huh. Esa es la discusión que se dará hoy allá en el Congreso Estatal, y hay muchas expresiones sociales de grupos, me imagino también empresariales, en torno a que pues no quieren que llegue alguien del grupo de Rubén Rocha Moya a la gubernatura, interinamente por lo menos al gobierno de Sinaloa. Claro, porque nos demostró ese grupo que no están enfocados en gobernar para los sinaloenses, están enfocados para gobernar, para cuidar las espaldas de algunos cuantos. Y nosotros necesitamos a alguien que nos administre, que nos reúna, que concilie, que nos dé esa esperanza que hace 2 años nos la destruyeron. Uh-huh. Los negocios que operan en Sinaloa, ¿cuál es la información, la estadística sobre cuántos están cerrados desde que comenzó todo este conflicto entre los grupos criminales allá en Sinaloa, en la ciudad, en Culiacán, en la ciudad capital? ¿Qué datos hay así sobre la pérdida de empleos, el cierre de negocios, bueno, la actividad económica que también ha caído? ¿Cuáles datos son así los más preocupantes, Marta Reyes? Y también, ¿qué les dicen las autoridades al respecto de esto? Supongo que más pensando en autoridades federales. Mira, la inestabilidad en cuestiones de números, todo eso es inestable. 13,000 empleadores menos. Imagínate en el estado 13,000 empleadores menos, y vamos calculando de que sean micros,
¿sí? Y cada uno maneja uno o hasta dos colaboradores. Ya el impacto ya de por sí es brutal. 27,436 empleos menos, ¿sí? Y 5,000 todavía hasta, todos estos datos te los estoy dando hasta julio, sí. Julio más o menos de julio del 2026 son 5,000 empresas menos, ¿no? Pero aparte las inversiones que no llegaron y que tanto cacaraquearon en estos 2 años para engañar a los sinaloenses. Yo estuve pidiendo a los 4, fíjate bien, en esta inestabilidad tuvimos 4 secretarios de economía que no aguantaron ni meses. Luego no tenemos un gobernador, no tenemos unos senadores, no tenemos diputados que pidieron permiso, senadores que pidieron permiso, diputados locales también. Dime quién nos gobierna, cuál es la tranquilidad que tenemos los sinaloenses para abrir nuestros negocios. Ahorita ser empresario y dar empleo es un riesgo y es una aventura, es una incertidumbre. Sin embargo, si tú vienes a Sinaloa y el circulante que hay, no es porque haya una buena gobernanza, es porque los sinaloenses nos hemos decidido no vencer, pero no queremos que nos acostumbremos y que nos etiqueten de somos resilientes, porque al principio nuestra narrativa era esa. Sí. Pero creo que fue muy cómodo para el gobierno decir, bueno, como son resilientes, pues los dejamos y nosotros cuidamos las espaldas de nuestros intereses. Y se ha quedado muy evidente al no hacerle caso ni a la señora presidenta. Entonces, imagínate, ¿tú crees que la decisión que van a tomar, que se perfilan como 3 o 4 perfiles, sean adecuados a los ciudadanos? Estoy segura que no es así. 4.5% cayó la economía de Sinaloa en el primer trimestre del 2026. Ese fue el estado que tuvo el peor desempeño económico, la caída más pronunciada de todos, de los 32 estados de la República Mexicana. Esto nos habla pues del deterioro que ha tenido a casi 2 años, porque en septiembre se cumplen 2 años, ¿verdad?, de este conflicto, de esta guerra intestina en el cártel de Sinaloa. Sí, fíjate, y ahorita que hablabas de la caída, desde el primer inicio de todo esto, fue el 35% menos de la derrama económica que había aquí. Entonces imagínate 35% de golpe, cómo estaba, con un gobierno que no estaba con estrategia para nada. Nosotros como Coparmex, como empresarios, siempre quisimos sentarnos con el gobernador, con los secretarios para poder conciliar las estrategias y sumarnos, porque no buscábamos que nos rescataran, ocupábamos que no nos estorbaran para poder en conjunto sacar esto adelante y que esta caída en la que estamos viviendo ya en estos 2 años fuera menos pesada para los sinaloenses. Definitivamente estamos pagando un costo de la narcopandemia, sí, esa cultura, pero estábamos dispuestos nosotros, en lugar de culpar al gobierno, era sumarnos, pero nos cerraron la puerta en la nariz, simularon las reuniones y lo vimos también en interinato que hubo de 3 meses antes de que regresara esta última vez el señor gobernador, y nos puso un asistente, una persona que no tenía capacidad, nada más recibía órdenes de alguien, pero no recibía las órdenes y las peticiones de los sinaloenses. Y tenemos miedo, mucho miedo, de que así sea ahorita cuando vayan a nombrar a la nueva o el nuevo perfil para gobernador interino. Eso nos ahuyenta a los inversionistas porque no hay una estabilidad de que pueda haber alguien que vaya a terminar el periodo. Lo dijo la señora presidenta ayer en la mañanera. Dijo, va a quedar y va a terminar el periodo. Si no le hicieron caso que ayer tuvieran ya un gobernador asignado, ¿tú crees que le van a hacer caso de que termine el periodo? Y eso es un riesgo que quiero explicar aquí. El ser un gobernador interino pone en riesgo de que vuelva otra vez Rocha a tomar la gobernatura. Por eso ayer la manifestación, la gente se quedó tranquila cuando dijeron, ¿ya renunció? No renunció, es irrenunciable. Por eso pedíamos a la FGR que empezara a declarar el juicio de improcedencia para que comenzara un proceso el gobernador Rocha Moya y le quitaran realmente
el puesto de gobernador, ¿sí? Pero la gente se confundió y se relajó y tenemos el riesgo que un día vuelva por intereses personales a tomar el palacio y vuelva a ser gobernador, porque está en su derecho, fíjate, respetando el debido derecho, está en su derecho. Y nosotros lo que queríamos era un gobernador sustituto, que nos diera por lo menos la estabilidad de que en un año nos iba a mover. Ya, bueno, del turismo ya ni hablamos también, ¿verdad? En Mazatlán y otros puntos del estado, supongo que está... Pues ya viste, hace unos 3 semanas o 4 mataron a un canadiense. Sí. ¿Cuál es el mensaje que damos? Turismo, ni pensarlo. Rescatarlo, ni pensarlo, porque ahorita Mazatlán se encrudeció la violencia, porque no hay un Estado de Derecho, y ese es el mensaje que se le está dando. Entonces, el turismo, las inversiones, el comercio, no están ahorita en el mejor momento y van en caída libre, porque como te digo, no están gobernando, están cuidando las espaldas de los intereses de un partido y no de los sinaloenses. Deberíamos estar en el centro de la conversación, tanto federal como estatal. Sin embargo, pues insisto, nos han mostrado que no están gobernando para los ciudadanos, están gobernando para los morenistas. Bueno, vamos a ver qué resuelve hoy el Congreso Estatal sobre el sustituto de Rubén Rocha Moya tras este fugaz regreso a su cargo como gobernador en funciones. Gracias, Marta Reyes Azueta, presidenta de la Coparmex en Sinaloa. Seguimos en contacto y buenos días. Muchísimas gracias por darnos voz y que Dios los bendiga a ustedes y a nosotros también. Gracias, hasta pronto. 7:31, vámonos a otra cosa. Ruta 2027. Vámonos con Ruta 2027 rumbo a las elecciones del próximo año. El mapa político comienza a definirse. Morena y sus aliados parten con ventaja en la mayoría de los estados que se renovarán, que van a renovar gubernaturas, son 17. ¿Cómo se mueve este tablero? Vamos con el panorama de Ruta 2027. El 10 de septiembre arranca el proceso electoral 2026-2027 y se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 31 congresos locales y más de 1,800 presidencias municipales. Morena parte con ventaja en la mayoría de los estados. En Ruta 2027 el tablero se mueve en favor del Partido Guinda y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. De acuerdo con las encuestas de Question Mark por El Heraldo de México, las tendencias muestran que este bloque tiene ventaja en 15 de las 17 gubernaturas en disputa, que son Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Solo en Aguascalientes y Querétaro, el PAN tiene la delantera. Los sondeos favorecen a Morena, aunque aún falta la definición de candidatos. En San Luis Potosí, Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista no tienen acuerdo para competir en coalición. En los próximos comicios, las mujeres juegan un papel relevante. De acuerdo con la medición, 98 mujeres buscan alguna de las gubernaturas que estarán en juego. La jornada electoral también marcará la mitad del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Heraldo Media Group. Toda esta información la pueden consultar en el suplemento que se publicó hoy en el Heraldo de México y también la podrá encontrar en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Y hoy Morena definirá a sus coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Aguascalientes, Campeche y Colima. Este anuncio ocurre 2 semanas antes de que se inicie formalmente el proceso electoral 2026-2027, que es el 10 de septiembre, según lo aprobó el Instituto Nacional Electoral. Y en otros temas, el ministro Arístides Guerrero pospuso la discusión de su proyecto que proponía validar la mayor parte de la reforma electoral de Michoacán, la cual limita las candidaturas independientes. Previamente, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, llegó a la sede de la Corte para pedir a los ministros modificar el proyecto.
Hasta este momento tenemos nuestra línea marcada independiente, si no, pues no tendría caso que yo estuviera el día de hoy aquí peleando por algo que estamos defendiendo, que es el tema de las candidaturas independientes, que en este momento es pues el movimiento que encabezamos con mi equipo, pues por eso precisamente estamos aquí. ¿Descarta lo de MC entonces? ¿Descarta la alianza con MC entonces? Nosotros tenemos nuestra línea independiente. Ruta 2027. Vámonos a otra cosa, otros temas. Solicitaron investigar la relación entre la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, y Samuel N., el hombre que filtró información sobre Carlos Manzo al cártel Jalisco Nueva Generación. La exfuncionaria Yesenia Méndez aseguró que después del asesinato de Manzo, Samuel N. visitó frecuentemente el domicilio de la viuda, por lo que se estableció una comunicación directa. Anteriormente era la encargada del despacho del presidente municipal Carlos Manzo y también fungía como secretaria particular. Se han mencionado muchas cosas que no son ciertas, verdades a medias, se ha mentido un poco respecto al caso y creo que si queremos que se esclarezca el homicidio, como todos los que realmente sí lo queremos, como los que realmente sí pedimos justicia, pues tenemos que decir la verdad, tenemos que demostrarlo con pruebas. Y detuvieron en total a 32 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en operativos simultáneos realizados en 3 estados. Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en entrevista para El Heraldo Televisión. En realidad fueron 32 detenidos. Okay. En la última fueron 20, pero se fue un operativo porque hubo una operación anterior del Ejército Mexicano de la misma célula delictiva. Entonces, todos estos sumados, los 20 que comentas, son 32 detenidos de esta célula delictiva que operaban en 3 estados, principalmente Michoacán y Jalisco. La operación fue encabezada por el Ejército, por la Marina, por la Secretaría de Seguridad y fueron 36 cateos simultáneos que obtuvo la Fiscalía General de la República. Hay órdenes de aprehensión que se van a cumplimentar, son 32 detenidos, se aseguran armas de fuego, animales exóticos. Esta detención ayuda a que disminuya la violencia, principalmente extorsión, homicidios. Vámonos ahora con la información internacional, lo más importante que está sucediendo en el mundo. Fue impactado por un proyectil desconocido cuando navegaba frente a las costas de Omán en el estrecho de Hormuz. La agencia marítima británica precisó que la tripulación está sana y salva. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la entrada en vigor de un decreto presidencial que permite a Donald Trump prohibir el voto por correo postal. La autorización no es definitiva, ya que los magistrados esperan litigios de otros estados, principalmente demócratas. Más de 2.000 presos políticos fueron liberados y otras 12.000 personas recibieron beneficios procesales en Venezuela desde enero, debido al programa de convivencia democrática y paz. Estas liberaciones empezaron días después de la captura de Nicolás Maduro. Juan Carlos Sánchez, Heraldo Media Group. Vámonos ahora con el pronóstico del clima para este martes. Ya está lista Nayara Yunes. Adelante, Nayara, buenos días. Muy buenos días, Mario, para ti y para todos los que nos acompañan. Vamos a ver cómo estará el clima este martes porque las lluvias vuelven a ser protagonistas en gran parte del país. Empezando por la Ciudad de México, la temperatura a las 9 de la mañana será de 15 grados, a las 2 de la tarde con 21 grados y a las 6 de la tarde contamos con 21 grados también. La radiación UV será baja. Pasando al Estado de México, 12 grados a las 9 de la mañana, 19 grados a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde 16 grados con precipitaciones y la radiación UV será baja también. Pasando al norte de la República Mexicana, Baja California tendrá hoy una temperatura máxima de 45 y una mínima de 32 grados, temperaturas elevadas por esta zona de la República. Chihuahua 36 y una mínima de 20 y Nuevo León 39 y una mínima de 24. Pasando al centro de la República, yendo por Guanajuato 21 y una mínima de 13 grados.
Puebla 23 y una mínima de 12 y Morelos 31 y descenderá 20 grados. Y pasando al sur de la República, empezando por Tabasco 34 grados y una mínima de 26, también chubascos por esta zona. Quintana Roo 34 y una mínima de 24 y Chiapas 33 y una mínima de 21. Regresamos contigo, Mario, hasta aquí la información de hoy. Muchas gracias, Nayara. Buen martes. Vámonos a una pausa, 7:40. Síganos en las redes, @Heraldo_TV en X, Instagram y Facebook. Estamos como Heraldo Televisión. Regresamos. Vamos con los indicadores financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días bajó 0.04 puntos para ubicarse en 6.75%, mientras que los CETES a 28 días bajaron 0.25 puntos y se ubicaron en 6.15%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 65.770 puntos con una subida de 0.06%. El FTSE Viva alcanzó los 1.327 puntos con un incremento de 0.13%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 53.417 unidades con un aumento de 0.26%. El Nasdaq bajó 0.76% para alcanzar 25.980 unidades y en Brasil Bovespa aumentó 0.51% a 171.906 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo se mantuvo sin cambios para cotizar en 17.35 pesos. Al mayoreo aumentó 0.24% a 16.96 pesos, mientras que el dólar fix subió 0.37% a 16.96 pesos. El euro subió 0.05% y se vendió en 19.78 pesos, y la libra esterlina aumentó 0.09% para ubicarse en los 23.13 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Nemac subió 11.11%, Minera Frisco avanzó 6.64% y Grupo Aeroméxico 5.17%, pero también hay caídas importantes. Protec 1 cayó 4.35%, Grupo Posadas 4.26% y Vitro 4.25%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. Y vámonos con más temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Las bolsas se recuperan apoyadas por el sector tecnológico, que aminora temporalmente la preocupación reciente por el alza de rendimientos de los bonos de deuda de Estados Unidos, y los mercados atentos a los resultados de Nvidia mañana y al dato de inflación también de Estados Unidos para pistas sobre la política monetaria. Bueno, el petróleo baja 3% y los mercados minimizan las sanciones económicas contra Irán que anunció Estados Unidos ayer. Además, incluyó advertencias a países de que van a cortar vínculos financieros con Irán o se enfrentarían a sanciones secundarias. Y bueno, China ya salió a criticar la medida y también a responder de la misma magnitud. Y el presidente Donald Trump anunció que va a duplicar 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, autopartes provenientes de Canadá a partir del 1 de enero de 2027. Ya Canadá dijo que hoy va a responder a esa amenaza, y según la agencia Bloomberg, Estados Unidos aplicaría un arancel adicional de 7.5% a productos chinos, argumentando excesos en la capacidad de producción del país asiático. Bueno, y del segundo trimestre del año, la inversión extranjera directa en México retrocedió 3.5% a tasa anual para sumar 10.464 millones de dólares. En el primer semestre la lectura es diferente, 34.968 millones de dólares, un aumento anual de 2.1%. La reinversión de utilidades domina el dato con el 88% de participación, y Estados Unidos a la cabeza con 48% de los recursos. El tipo de cambio cotiza en 16.94 pesos por dólar. Antes marcó un 16.91 pesos por billete verde, y el INEGI acaba de dar a conocer datos sobre el empleo, Mario. La informalidad en México ya está en 55% de la población económicamente activa del país. Buenísimo, Robert. Entonces el tipo de cambio sigue por debajo de esos 17 que pues no lo veíamos tan cercano, pero ahora parece que más bien puede irse un poco más abajo todavía.
todavía yo creo que probablemente lo que sucede en Estados Unidos a partir del dato de la inflación, la respuesta de la recompra de bonos agresiva que está haciendo en Estados Unidos, podría seguir debilitando el dólar a nivel mundial. Y Mario, el peso mexicano no es la moneda que más se ha recuperado, hay otras, estamos en el cuarto lugar, pero bueno, finalmente es un efecto que tiene que ver directamente con el comportamiento del dólar a nivel mundial. Y ahora que presenten el paquete económico el 8 de septiembre, el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y al Senado, pues será interesante ver, entre muchas otras cosas e indicadores, dónde van a situar el tipo de cambio, ¿no? Para el cierre de este año y para el 2027. Los economistas privados tienen en 17.50 para el cierre de este año y 17.90 o 18 para el siguiente año. Pero bueno, también es un poco aventurado, Mario, respecto a estas previsiones, sobre todo por el tema que estamos viviendo con la renegociación del acuerdo comercial. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen martes. Vámonos del otro lado con Gerardo González y los deportes. Gerardo, ¿qué nos tienes? Buenos días. Mario, ¿cómo estás? Excelente mañana, mucha información deportiva en este martes. Y arranquemos con la portada de este día en la sección de El Heraldo Deportes, porque Rommel Pacheco tiene hambre de medallas. Esto lo dijo en una entrevista en exclusiva para El Heraldo Deportes, por supuesto, realizada por mi compañero Edgar Valero, donde por supuesto el director general de la CONADE viene de buenos resultados en los Juegos Centroamericanos y el Caribe y por supuesto quiere muchísimo más de cara a los Juegos Olímpicos, así que estaremos atentos a todos los resultados de los atletas mexicanos. Pero vámonos directamente a la Leagues Cup porque arrancan los cuartos de final hoy martes 25 de agosto y habrá estos compromisos: Monterrey contra Chicago Fire a las 6:30 de la tarde y en la noche León contra Real Salt Lake a las 8:30. Mañana miércoles 26 de agosto seguirá la actividad con Toluca contra Austin FC a las 6:30 y América contra Columbus Crew a las 8:45. Recordemos, estos equipos que usted está viendo en pantalla son los que mejor quedaron posicionados dentro de la fase de grupos de la Leagues Cup. Ahora vámonos a información de la selección mexicana porque Andrés Guardado arribó a la Ciudad de México para iniciar su trabajo como auxiliar técnico de la selección mexicana que comanda Rafael Márquez. El Principito ya firmó su contrato y tuvo reuniones presenciales con Ibar Cisniega, Tulio Davino y directivos de la selección mexicana y con Rafael Márquez para delinear la convocatoria de la fecha FIFA en este mes de septiembre. Así que me parece que son excelentes noticias que estos dos que estén en pantalla comanden el cuerpo técnico de la selección mexicana. Y atención porque se mueve el mercado de fichajes puntualmente con Eric Lira, que tendrá horas y días vitales porque el Mónaco busca fichar al mediocampista mexicano, pero ¿de qué depende o qué falta? El equipo francés tiene que deslindarse de Balogun, el futbolista de Estados Unidos, que atención, lo busca el Aston Villa y el Barcelona. Se tiene que dar en estos días para que se abra esta plaza y llegue, por supuesto, el futbolista Eric Lira, que llegará alrededor de 5 o 6 millones de dólares al fútbol francés si todo sale bien. Dentro de igual del mercado de fichajes, si tú le vas a Pumas, me parece que son excelentes noticias porque el futuro de César el Chino Huerta podría estar nuevamente con el equipo universitario. Después de que América y Cruz Azul lo sondearan, pues bueno, Pumas me parece que llega a un interés más cercano, ya tiene negociaciones muy importantes avanzadas y además también no le ha ido muy bien al Chino Huerta en el Anderlecht de Bélgica y podría llegar a Pumas. Atención, ya hay negociaciones y será cuestión de días, horas para que llegue al fútbol mexicano. Así la cuestión con el mercado de fichajes. Y se acuerdan de toda la novela que ha pasado a lo largo de estos días con la FIFA, etcétera. Pues bueno, Alexander Ceferín, presidente de la UEFA, declaró que no será candidato a ser la máxima autoridad de la FIFA, aunque aumentó la presión sobre sus mandamás de Gianni Infantino en búsqueda del voto contra este mismo presidente. Recordemos que antes del 14 de septiembre tendrá que haber resolución sobre el tema de la FIFA. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este martes aquí en las Noticias de la Mañana. Yo soy Mario Maldonado. Ya saben que mañana nos escuchamos primero en la radio tempranito a las 6 por el 98.5 de FM y luego aquí nos vemos a las 7. Muchas gracias, buenos días y quédense en El Heraldo Televisión.